¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? Serkan aprendió el juego de Eda. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Confesará que todavía está enamorado de Eda Serkan? ¿Se están reuniendo Feren y Ferit? ¿Quién tomó fotos de Denif y Selin? Todos y más están en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, deja que Serkan recuerde el pasado y aquellos que quieran ser felices con Eda, compartan nuestro video, anunciemos nuestra niebla a todos. En nuestro video anterior, Feren le contó todo a Serkan y Serkan no recordaba nada todavía. Y también cuando se enteró de que esta situación solo se debía a los celos de Serkan y que Eda y Denif le estaban jugando una mala pasada. Te dijimos en nuestro video anterior que tuvo una reacción. Sabemos que Eda está jugando un juego cuando le decimos a Serkan que no le agrada. Serkan, por su parte, dice que está enamorado de Eda, aunque no pueda admitir que lo ama, sino sus celos, habla, acciones y todo lo que hace. Él también es consciente de esto, pero no puede admitirlo ni a Eda ni a sí mismo. Dijimos que si lo recuerdas, volverá a vivir este año, que no puede recordar. Aquí estamos al comienzo de ese año. Cuando Serkan aprenda el juego de Eda, su objetivo ahora será hacer que Eda confiese que se trata de un juego. Por supuesto, mientras logra este objetivo, tanto él como Eda se acercarán más. Los esfuerzos de Serkan para hacerlo harán que Eda sospeche algunas cosas. Después de todo, cree que no hay nadie que le diga a Serkan que esto es un juego. Cuando se entere de que es Feren quien explicó este juego, habrá una gran discusión entre ellos. Y Eda se enterará del interés de Denif por ella gracias a Feren. Sin embargo, tendremos que esperar un poco por esta situación. Si bien Feren no puede calmar las tormentas en ella, Ferit será su medicina. Ferit eventualmente encontrará un lugar para sí mismo en el corazón de Feren con su comportamiento tranquilo y pequeños toques. De esta forma, Denif quedará poco a poco en un segundo plano. Aunque quedará en un segundo plano para Denif Feren, las imágenes enviadas por un misterioso personaje confunden las cosas. Fotografías del momento en que Denif y Selin se besan arruinarán todos sus planes. Tan pronto como surja, será imposible separar a Eda de Serkan, mientras que ya es una situación difícil. Cada día, cada hora, cada minuto e incluso cada segundo, Eda y Serkan se están acercando. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Cuando Eda desapareció, Serkan la encontró. Debido a las fuertes nevadas, no pudieron regresar y se refugiaron en una cabaña cercana. Se duermen en las siguientes horas. Selin y Denif van a buscarlos y encuentran a Serkan y Eda. Sin embargo, Selin se vuelve loco cuando encuentra a Serkan y Eda que se quedan dormidos. Se enoja mucho con Serkan y Eda y regresa enojado. Después de las vacaciones, regresan a Estambul. Y hay una bonita carrera de coches entre ellos. Por supuesto, Eda será el ganador. Cuando vienen a Serkan Eda, se vuelven a hablar. Serkan, por otro lado, está increíblemente impresionado por el aroma de Eda. Selin se disculpa acudiendo a ella por las cosas que le sucedieron con Denif durante las vacaciones. Mientras se hablan, Denif dice que su reacción durante las vacaciones es demasiado. Ella le dice a Selin que quiere aprovecharse de ella cuando tenga la oportunidad y por eso se comporta así. Mientras Serkan y Eda siguen luchando en la empresa, Serkan quiere mantener una reunión. Por otro lado, Selin empieza a reunirse para dimitir. Y le entrega su carta de renuncia a Serkan. Sin embargo, Serkan cede el 5% de las acciones de la compañía a Selin en la reunión. Y rompe la carta de renuncia de Selin. Eda se enoja mucho con esto. Y sale de la reunión. Feren también está muy enojada por no informarle sobre estos eventos. Sin embargo, Feren está muy enojada con Eda por culpa de Denif. Esta vez, Feren y Eda discuten y Feren se aleja. A Ifer y a Ivan les preocupa haber matado al chef Alex. Intentan calmarse el uno al otro. Mientras tanto, PRL y Engin continúan su divertido estado en la empresa. Debido al embarazo de PRL, todo se toma y se entristece. Esto los hace aún más divertidos. Selin está muy feliz de comprar las acciones. De hecho, él es el único que se alegra de esta situación. Especialmente Melo Selin se pone muy nervioso. Lo importante no son las acciones de la empresa entregadas por Serkan, sino a quien su corazón le entrega sus acciones y lo deja. Además, una persona misteriosa tomó fotografías del momento en que Selin y Denif se besaron. Y envía las fotos que tomó a la empresa. Ivan y Ifer, por otro lado, están más o menos agitados. Rompen un vaso en la cabeza de Seifi que se les acerca. Aunque Serkan parece no estar de acuerdo con Eda, no puede quedarse adentro sin él. Incluso un poco de Eda dejando la empresa le molesta. Cuando hablaron con Engin,
Él no entendió lo que realmente estaba pasando, no podía hacerlo sin verlo. Y dice que ve vagas cosas del pasado. Engin también afirma que debe decidir qué quiere hacer ahora. Les dice que les digan qué hacer con Selin o Eda y que no dejen a nadie en un dilema. Después de saber a dónde va Eda, su primer trabajo es ir junto a ella. Cuando llega a la floristería, ve que Eda está delirando y vuelven a picar dulcemente. Selin busca a Serkan en la compañía. Aprieta a Erdem e intenta averiguar dónde está Serkan. Erdem no se puede parar al final y le dice a Eda que fue a la floristería. Selin se enoja mucho por esto y se enoja y deja la empresa. Se convierten en un magnífico trío con la participación de Seifi. Todos van al restaurante, pero no hay noticias del jefe Alex. Juntos, Serkan y Eda preparan flores para huérfanos en armonía. Mientras tanto, Selin viene y los ve. Inmediatamente informa a Denif. Denif llega a Serkan y Eda en poco tiempo y rompe su relación. Selin, por otro lado, llama a Serkan y quiere reunirse con él. Cuando Serkan se negó, diciendo que tengo trabajo, Selin golpea deliberadamente el poste. De manera alarmante, Serkan, Eda y Denif se dirigen rápidamente a Selin. Más tarde, Serkan se lleva a Selin y lo lleva a casa. Al día siguiente, cuando Selin va a Denif, Denif lo atrapa mientras escucha los eventos que había grabado previamente en el teléfono. Y toma estos registros de las manos de Selin y los borra. Ahora, la desaparición del jefe Alex conduce a una investigación en la policía. La policía llega a la casa de Aifer y Aidan y pregunta por Alex. Ambos mandan a sangre fría a la policía. Luego aúllan y discuten qué hacer. Ferit le hace amables gestos a Feren en cada oportunidad y trata de conseguir su corazón en secreto. Aunque Feren no podía quitarse de la cabeza al llamado de Nif, poco a poco comenzó a sentir simpatía por Ferit. Serkan prepara su desayuno y se dirige a la empresa. Eda está en la empresa. Y Selin viene tras ellos. Más tarde, Eda llama a Denif y hablan de su luna de miel. Serkan está muy celoso y cuelga el teléfono en la cara de Denif diciendo que tomará el teléfono de Eda y lo verá. Entonces, Eda enfurece a Serkan y pasa. Más tarde, Serkan hace algo interesante y llama a Feren y Melo y le dice que quiere organizar una comida sorpresa para Eda. Y todos comienzan a hacer su parte para esta comida. Melo persuade a Eda para que salga e informa a Serkan. Feren, por otro lado, se pregunta desesperadamente si Denif y Denif seguirán juntos. Sin embargo, no sabe que Denif está enamorado de Eda. Entonces, cuando Denif le dice que está enamorada de Eda, el mundo de Feren se derrumba y se pone muy triste. De todos modos, no es bueno por culpa de Eda y Denif. Cuando Vibe se entera de que Denif está enamorado de Eda, se enoja más con Eda. Con este enfado, acude a Serkan para contarle todo. Después de contarlo, sale y se sienta en un banco y se encuentra con Ferit en ese momento. La abraza y comienza a llorar. Aidan y Aifer no aguantan más y deciden huir. Pero cuando piensa que no podrá ver a Seif y Aidan, llama a la policía y denuncia que sí escaparán. Y la policía los atrapa en el camino. Sin embargo, como siempre, Alex busca un nuevo amante. Después de escuchar a Feren, Serkan va hacia él y lo besa. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Playdor y aquellos que nunca quieren llegar a una final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.